Todavía sostenía la cazuela cuando mi padre me dijo que no volviera a casa. Espinacas y gruyer, cubierto con chalotas crujientes. Lo había horneado la noche anterior usando la receta de la abuela Lorraine, la que siempre la hacía llorar y decir, «¿Te acordaste?». Había conducido 3 horas bajo una lluvia helada para llevárselo como hacía cada acción de gracias. Pero esta vez ni siquiera me miró a los ojos, y cuando las palabras salieron de la boca de mi padre, el plato en mis manos se sintió como un insulto. «Devuelve los $60,000, Cami», le dijo, «o no te molestes en volver a cruzar esta puerta». Por un momento pensé que estaba bromeando, pero nadie se rió. Mi hermano Silas evitó mi mirada taladrando con la mirada a la mesa de caoba. Mi hermana menor, Ivy, parecía recién llorada con el rímel corrido bajo las pestañas. Y mi madre, mi brillante y frágil madre, miraba su regazo como si pudiera rescatarla. Ni siquiera me había quitado el abrigo. No había dejado la cazuela. «¿Qué estás diciendo?», pregunté lentamente. Silas se aclaró la garganta, rígido. «Los retiros vinieron de la cuenta de mamá, en línea, después de que la ayudaste a eliminar el papel». Eso era cierto. Había pasado un domingo ayudando a mamá con su aplicación bancaria. No confiaba en nada digital, así que le había hecho una guía escrita a mano con pestañas codificadas por colores y todo. Estaba en el cajón al lado del fregadero. «¿De verdad crees que yo le quitaría su dinero?», pregunté. Pero nadie respondió. Nadie preguntó si lo hice. Ese silencio, más que la acusación, destrozó algo permanente. Dejé la cazuela suavemente en el mostrador. No dramáticamente. No con rabia. Simplemente. Final. Luego recogí mi abrigo y me fui sin decir otra palabra. «Tienes hasta el viernes», me llamó papá desde atrás. «Luego involucraremos a la justicia». No miré atrás. No lloré en el coche. No grité ni me derrumbé. Simplemente conduje los faros brillando en las calles resbaladizas por la lluvia. La cazuela seguía en el mostrador. Y también cada gramo de confianza que había pasado toda una vida construyendo. La habían roto en una frase. Y ni siquiera parpadearon. La habitación del motel olía a café quemado y limpiador de limón. Nunca me había quedado allí, antes solo había pasado docenas de veces en el camino hacia la ciudad. Pero esa noche era el único lugar que no requería una conversación o una explicación. El empleado no preguntó por qué una mujer con un dolor en el pecho del tamaño de una cazuela necesitaba una habitación en acción de gracias. Por eso estaba agradecida. Me senté en el borde de la cama, con las botas aún puestas, el abrigo todavía medio cerrado. El silencio era espeso, pero no se sentía pacífico. Se sentía como una réplica. Soy auditora financiera senior. Se me confían carteras multimillonarias. He descubierto malversadores que construyeron vidas enteras sobre registros falsos. Y sin embargo, mis propios padres, mi propia madre, habían creído que le había robado. Sin preguntar, sin dudar. Nadie me había apartado. Nadie había preguntado. Simplemente decidieron. No fue la acusación lo que me destrozó. Fue la ausencia de duda en sus voces. Me acosté en el colchón rígido y miré las baldosas del techo. Intenté reconstruir cada detalle de aquella tarde de domingo en que ayudé a mamá a eliminar el papel. Recordé sus manos nerviosas, la forma en que verificaba cada contraseña. El bloc de notas, el cajón. Ese cajón nunca estuvo cerrado con llave, ni una sola vez. Cualquiera que quisiera podría haberlo abierto. Ivy vivía en casa intermitentemente. Silas tenía una llave. Yo había guiado a mamá a través de la configuración, pero no era la única que podía acceder a la información. Y sin embargo me habían señalado directamente a mí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ivy. No queríamos que llegara a esto. Pero es difícil confiar en ti ahora. No, Edu. ¿Estás bien? No hablemos. Solo eso. Puse el teléfono boca abajo. Querían pintarme como la villana bien. Entonces usaría lo único en lo que confiaba más que en la sangre los hechos. En el trabajo seguimos rastros de papel, sin emoción, sin suposiciones, solo datos. Las mismas reglas se aplicarían aquí. Si alguien había vaciado la cuenta de mamá, había dejado una huella.
y si me habían usado como tapadera, habían cometido un error. Porque a diferencia de ellos, yo no confiaba en la culpa. Confiaba en la prueba, y ya no pedía que me creyeran. Ahora haría que lo vieran. Me desperté antes del amanecer, sin necesidad de alarma, el tipo de madrugar propio de insomnes y personas con algo que demostrar. No había somnolencia, solo un filo limpio y frío bajo las costillas. Mi mente ya había empezado a ordenar líneas de tiempo, inicios de sesión, puntos de acceso. Esto ya no era personal, era procedural. Al menos eso me decía a mí misma. Caminé descalza por la moqueta raída del motel y me serví una taza amarga de café del vestíbulo del tipo que sabe más a obligación que a consuelo. De vuelta en mi habitación, abrí mi portátil y me deslicé hacia la interfaz que conocía mejor que mi propio reflejo, el portal de cumplimiento interno de nuestra firma. Oficialmente, no se suponía que debía acceder a cuentas personales ni siquiera indirectamente. Pero el banco de mamá Greenbrier Mutual era una de las instituciones que estábamos auditando para un caso completamente separado. Un patrón de fraude discreto a personas mayores había surgido en múltiples sucursales retiros justo por debajo del umbral federal de $10,000 repartidos en varios días para evitar alertas. Familiar, silencioso, calculado, y la cuenta de mamá encajaba en el patrón como una cerradura en su llave. Escribí rápidamente filtrando registros de transacciones por sucursal, rango de fechas e ID de cuenta. Envié un mensaje a Eri, nuestra analista junior, que trabajaba en el caso Greenbrier. Necesito imágenes de cámara y firmas de cajeros para retiros de la cuenta de Marjorie Bennett del 8 al 22 de octubre. Preocupación del cliente. Discreción requerida. En 1 hora lo tenía todo. 3 retiros. 1 por $25,000. 2 más por $17,500 cada uno. Todos hechos en persona. Todos firmados por alguien que decía ser mi madre. El nudo en mi estómago se apretó más. Me habían acusado de acceder a su cuenta en línea, pero esto no era digital. Esto era físico, y yo no había estado en la ciudad en absoluto durante esas fechas. Abrí el primer video. Baja resolución. Luz fluorescente parpadeando en lo alto. Una mujer en una sudadera de color canela con una trenza rubia, gafas de sol y una ligera curvatura en los hombros. Se acercó al cajero nerviosamente echando vistazos por el vestíbulo. Entregó una identificación. Firmó algo. Luego se bajó la mascarilla para hablar. Me incliné más hacia la pantalla. Ivy. Incluso con imágenes granuladas lo sabía. Había visto esa cara llorar por rupturas en la secundaria, poner los ojos en blanco durante los viajes en coche, susurrar secretos a animales de peluche. Su letra no había cambiado desde la escuela secundaria. L redondas y S torcidas. Se inquietaba como siempre hacía, tamborileando sus uñas en rápidos golpes contra el mostrador. Mis dedos se quedaron congelados en el ratón. No sentí rabia. Ni siquiera sentí desamor. Solo vacío. Como una casa a la que entras después de que has sido robada, nada donde debería estar, pero sin señal de lucha. Solo el eco hueco de algo robado. Abrí el segundo video. Día diferente. Misma sucursal. Esta vez era Silas, sin gafas de sol, sin nervios. Entró pavoneándose con su cortavientos azul marino, el que solía usar para los partidos de béisbol de la escuela secundaria. Sonrió al cajero, hizo una broma y firmó casualmente otro retiro. La audacia me entumeció. Y luego vino el tercer video Ivy de nuevo. Sudadera diferente. Mismas gafas de sol. Misma postura encorvada y dedos nerviosos. Entregó la misma identificación. Salió como si nada. La respiración se volvió superficial. Lo habían calculado. Esperaron a que yo ayudara a mamá a digitalizarlo todo. Usaron ese momento, nuestro momento compartido, uno lleno de confianza y cuidado como su coartada. La configuración de la banca en línea no fue el crimen. Fue la desviación, la historia de cobertura. Y yo fui el chivo expiatorio. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos.
Luego lentamente busqué la carpeta en mi bolso, la que usaba para la preparación de juicios y auditorías internas. Empecé a imprimir capturas de los videos, los recibos del cajero, las cantidades de los retiros, las marcas de tiempo. No estaba lista para hacer un movimiento todavía, pero lo estaría, porque ahora tenía pruebas, y cuando volviera a casa no levantaría la voz. No suplicaría. Simplemente pondría la verdad pieza por irrefutable pieza. Que se las arreglen, que expliquen. Había construido una vida en torno a números, precisión y hechos. Y ahora esas eran las únicas cosas en las que confiaba. Me incriminaron con mentiras. Los enterraría en evidencia. Conduje de vuelta a la ciudad el lunes siguiente calculando mi llegada con la luz dorada que se desvanecía y que siempre hacía que nuestro barrio pareciera una postal. Antes me hacía sentir segura bienvenida. Ahora se sentía como camuflaje, como si hasta el sol quisiera esconder lo que esperaba dentro de esa casa. Sus coches ya estaban en el camino de entrada. El SUV de Silas, el compacto de Ivy, el viejo sedán de mamá aparcado discretamente en su lugar habitual, como si aún perteneciera a un tiempo más simple. Aparqué en la acera y dejé el motor al ralentí por un momento, con los dedos apoyados en la carpeta negra en mi regazo. Era delgada pero densa, repleta de marcas de tiempo, firmas capturas de video de seguridad y el tipo de verdad que no pedía permiso. Subí los escalones de la entrada, con piernas firmes, y entré yo misma. Nadie había cambiado las cerraduras. La casa olía a salvia y pollo asado. En algún lugar una lista de reproducción zumbaba bajo desde el altavoz Bluetooth la mezcla preferida de mamá de viejos éxitos y jazz suave. Seguí los sonidos hasta la cocina y los encontré a todos allí, cómodamente posicionados, como si nada hubiera pasado. Ivy estaba sentada en el mostrador aferrándose a una taza como si contuviera virtud. Silas estaba apoyado en el refrigerador con los brazos cruzados en una falsa facilidad. Mi madre estaba junto al fregadero secando platos con movimientos largos y lentos. Y mi padre revolvía algo en la estufa, la viva imagen de la autoridad casual. Todo se detuvo cuando entré. No dije hola. Puse la carpeta en la isla de la cocina donde solíamos extender masa para galletas en diciembre y la abrí. Me acusaron de robarle $60,000 a mamá, dije tranquilamente. Creo que merecen ver lo que realmente pasó. Les deslicé la primera página una captura de Ivy en Greenbrier Mutual gafas de sol bajas, entregando una identificación. Silas se puso rígido. El agarre de Ivy se apretó alrededor de su taza. La siguiente imagen, Silas bromeando con el cajero, firmando casualmente un recibo. Luego Ivy de nuevo, misma sudadera, gafas diferentes. Dejé que las imágenes hablaran. Me dijeron que fue en línea, continué. Dijeron que yo era la única con acceso. Pero los retiros fueron en persona. 3 de ellos. 25,000, 17,500, 17,500. El video del banco lo confirma. Y aquí golpeé otra página, están los registros del cajero. La letra coincide con la nota adhesiva que Ivy dejó en la nevera de mamá la semana pasada. Misma es ondulada, misma que malformada. El silencio se espesó, pero no me detuve. El primer inicio de sesión de la nueva configuración digital ni siquiera vino del dispositivo de mamá. Vino de una tablet conectada al Wi-Fi de esta casa. Número de teléfono de recuperación pertenece a Silas. Y el correo electrónico de respaldo se creó el día después de que me fui de la ciudad. Mi padre dejó la cuchara. Mamá bajó su toalla. Ivy abrió la boca, pero levanté una mano no para silenciar, sino para indicar espera. No presentaré cargos, dije, y lo decía en serio. Pero le he dado este archivo a nuestro abogado de familia. Lo que venga después es cosa de ustedes lidiar con ello. Legalmente, en privado o en absoluto. Cerré la carpeta y los miré a cada uno, realmente los miré. No como familia, como sospechosos, como personas que habían elegido la conveniencia sobre la integridad. Me dijeron que no volviera a menos que devolviera el dinero, dije suave como un suspiro. No tomé el dinero. Golpeé la carpeta una vez, pero traje la verdad. Luego me di la vuelta, salí de la cocina por el pasillo y de vuelta a la luz. Y esta vez nadie me siguió. No conduje a casa enseguida.
Me senté en mi coche al otro lado de la calle con el motor apagado, las ventanas un poco abiertas justo lo suficiente para dejar entrar el aire helado. La luz del porche se encendió automáticamente a las 6, proyectando un suave cono dorado sobre los escalones de cemento. Nadie salió. Nadie abrió la puerta. No lo esperaba. Dentro probablemente seguían sentados en la cocina con esa carpeta en la isla como un arma cargada. Las manos de Ivy estarían temblando. Silas estaría paseando intentando inventar alguna narrativa que no se desmoronara en su propia boca. Y mis padres, bueno, estarían haciendo lo que siempre hacían cuando la realidad rompía la imagen que habían cuidado, retirándose fingiendo que era culpa de otro, la carga de otro. Pero esta vez no había nadie a quien culpar. Conduje de vuelta a Boston en silencio, sin música, sin llamadas de teléfono, solo el ritmo de los neumáticos sobre el asfalto frío y un espacio extraño limpio dentro de mi pecho donde antes había vivido la ira. No era paz exactamente, pero era algo mejor claridad. Volví a mi apartamento como un fantasma volviendo a deslizarme en una vida que de repente encajaba de nuevo, sin buzones de voz familiares, sin mensajes de texto empapados de culpa, solo el zumbido de mi nevera y el parpadeo constante de la luz del contestador automático. La dejé parpadear 2 días antes de que finalmente presionara reproducir. Era mamá. Camille, su voz se quebró como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Nos equivocamos. Lo sé ahora. Yo solo. No quería creerlo. No quería creer que mis propios hijos pudieran hacerme eso a mí o a ti. Lo siento mucho. No espero que nos perdones. Pero necesitaba que supieras. La casa se siente diferente ahora. Vacía. Es como si te hubieras llevado la luz contigo. Colgó antes de que se cumpliera el minuto. Sin mención de Ivy o Silas. Sin petición de volver. Solo un eco de dolor y comprensión tardía. Pasó una semana. Luego llegó una carta. Sobre de verdad. Bolígrafo de verdad. La letra temblaba. Dentro había una fotografía, nosotras 3, yo, Silas, Ivy, parados en la terraza trasera en trajes de baño mojados por la manguera del jardín, sonriendo como idiotas. Yo tenía 9 años. Ivy debía tener 5. Silas sostenía un helado en una mano y una espada de juguete en la otra. Al dorso una línea. No sabíamos cuánto te echaríamos de menos hasta que te fuiste. Sin firma, sin dirección de remitente. Más tarde ese mes un primo llamó para decir que Ivy se había mudado. Silas también. Sin gran drama. Simplemente se fueron. Mamá aparentemente no les hablaba a ninguno de los dos. Dijo que necesitaba espacio, susurró el primo, como si incluso al contarlo pudiera abrir algo. No pedí detalles. No ofrecí volver. En cambio me inscribí en un programa de fin de semana en la universidad comunitaria, un seminario gratuito que impartiría sobre alfabetización financiera para personas mayores y prevención de fraude. La hoja de inscripción se llenó en 3 días. Un sábado después de clase, una mujer mayor se me acercó y dijo: «Desearía tener una hija como tú». Sonreí, asentí educadamente. Pero no dije lo que estaba pensando. La mía también. Una vez. El invierno llegó pronto ese año. La primera nieve cubrió la ciudad a finales de noviembre, tomando incluso las noticias por sorpresa. Me paré en mi ventana con una taza de té, viendo cómo los copos se posaban en las repisas, suavizándolo todo. En otra vida habría llamado a mamá para recordarle que revisara las tuberías. Le habría preguntado si necesitaba sal para la entrada o que la llevara a la tienda. Pero ese reflejo se había apagado. El dolor cuando no te mata te hace precisa. Aprendes a no intentar alcanzar lo que ya te ha soltado. La clase comunitaria sobre alfabetización financiera había crecido más rápido de lo que imaginaba. Lo que empezó como un proyecto de sábado se convirtió en una serie. La sala se llenaba cada semana de parejas mayores, jubilados solteros, mujeres con carpetas llenas de extractos bancarios y preocupación silenciosa. No venían por los gráficos o los consejos fiscales. Venían porque alguien los miró a los ojos y les dijo que su miedo no era una tontería, que merecían seguridad,
Encontré algo en esos sábados, algo que no me había dado cuenta de que había perdido. No solo propósito, pertenencia. Durante tanto tiempo me había regalado a trozos, un préstamo aquí, un favor allá, un sacrificio explicado con una sonrisa. Había confundido ser útil con ser querida, y ahora de pie, frente a una pizarra con un marcador borrable en la mano y sin las expectativas de nadie presionando mi espalda, me sentí real. Las llamadas de casa pararon, incluso las pasivas, sin invitaciones sorpresa, sin buzones de voz cargados de culpa, solo la suave ausencia de personas que una vez llenaron cada rincón de mi vida. Y aún así no me dolió, no como pensé que dolería. Algunos tipos de silencio se sienten como castigo. Este se sintió como aire. Sí me encontré con Ivy una vez. Era febrero. La biblioteca del centro. Caminaba rápido con los auriculares puestos, una carpeta apretada contra el pecho, como si pudiera protegerla. Me vio antes de que yo la viera a ella. Nuestros ojos se encontraron. Se quedó paralizada. No me detuve. No aceleré el paso. Solo asentí una vez, tranquila, medida. No habló, tampoco yo. Esa noche no reproduje el momento 100 veces. No diseccioné su expresión ni me pregunté si estaba arrepentida. Solo preparé la cena. Revolví sopa, doblé la ropa. Dormí. Porque la curación, había aprendido, no siempre llega con un crescendo. A veces entra silenciosamente como la nieve. Pocos días después abrí el armario del pasillo y encontré la carpeta, todavía allí, escondida bajo declaraciones de impuestos y garantías caducadas. Pasé la mano por la cubierta familiar clínica pesada. Pensé en triturarla, quemarla incluso, pero algo me detuvo. No amargura, no orgullo, solo comprensión, porque ya no era un registro de traición, era un registro de claridad, prueba de que incluso cuando nadie me creyó, yo me creí a mí misma. Eso importó más de lo que jamás había sabido. La primavera entró sigilosamente, casi como si estuviera pidiendo permiso. Los árboles en el parque cerca de mi edificio empezaron a florecer en suave desafío a todo lo que el invierno había despojado. Un domingo por la tarde me senté en un banco con un libro en el regazo y me di cuenta de que no había revisado el chat de grupo familiar en más de 4 meses. No los había bloqueado. Simplemente no miraba, y eso se sintió como progreso. Ivy no se había comunicado. Tampoco Silas. Quizás estaban esperando a que las aguas se calmaran. Quizás asumieron que volvería eventualmente como siempre hice, pero la diferencia ahora era que ya no me sentía atada a esa versión de mí misma, la que seguía intentando ganar amor cargando la vergüenza ajena. Mamá envió una carta más en abril. Solo una tarjeta escrita a mano sin dirección de remitente. Dentro había una nota. Tu padre pregunta por ti cada domingo. Lo estoy intentando. Espero que seas feliz. Eso fue todo. No respondí, porque la disculpa no importó tanto como la distancia que había construido con pasos tranquilos e intencionados. El perdón no siempre es una puerta abierta. A veces es la elección de dejar de llamar a una que nunca se abrió para ti en primer lugar. En mi cumpleaños me tomé el día libre. Caminé hasta la librería, compré un libro de tapa dura que no necesitaba, luego cené en un lugarcito con velas parpadeantes y pan crujiente aún caliente del horno. Brindé por mí misma. No por sobrevivir, sino por finalmente elegir no hacerlo. No publiqué sobre ello. No le envié una foto a nadie. Simplemente me senté allí en el suave zumbido de una vida que había construido con mis propias manos, libre de expectativas, libre de actuación. Y por primera vez en años no sentí que faltara algo. Me sentí completa. La historia de Camille no trata sobre la venganza en el sentido tradicional. Trata sobre la claridad, sobre reclamar el derecho a definirse a sí misma cuando otros intentan reescribirla en algo útil, silencioso o desechable. Durante años fue la firme la que arregla la red de seguridad financiera que nadie agradeció, pero en la que todos confiaron. Y cuando algo salió mal, se volvieron contra ella no por pruebas, sino porque era conveniente culparla. Esa es la crueldad silenciosa que muchos de nosotros conocemos demasiado bien.
Pero Camille no gritó. No rompió cosas ni exigió disculpas. Investigó. Probó. Y cuando la verdad fue innegable, se fue no por rencor, sino por respeto propio. Su justicia no se sirvió con rabia, se sirvió con distancia, con evidencia doblada, en la ausencia de una llamada de vuelta, porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es nada en absoluto. No tienes que gritar para ser oída, no tienes que ser cruel para ser libre, solo tienes que dejar de actuar en una historia que nunca escribiste. Camille no destruyó a su familia. Dejó de permitir que ella y ellos la destruyeran, y al hacerlo se dio a sí misma algo que ellos nunca pudieron paz que no dependía del permiso. Si alguna vez has sido la fuerte de la familia, la confiable, que nunca fue realmente vista, entonces sabes exactamente cómo se siente esa paz. Y si todavía la buscas, deja que esta historia te recuerde la puerta que cruzas no tiene que cerrarse de golpe para cerrarse. Solo tiene que permanecer cerrada el tiempo suficiente para que finalmente puedas respirar. Si esta historia te conmovió o te recordó tu propia fuerza tranquila, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Nuevas historias cada semana que hablan del poder de marcharse y ganar en tus propios términos.